Mauricio Molina, nacido en la Ciudad de México en 1959, es un narrador y ensayista, autor de la novela Tiempo Lunar, de los libros de cuentos Mantis Religiosa, La Geometría del Caos, Telaraña, La Trama Secreta, La Puerta Final, y de los libros de ensayos Años Luz, La Memoria del Vacío, Último Siglo, y entre otros. Obtuvo el Premio Nacional de la Novela José Rubén Romero en 1991 y el Premio Nacional de Cuento en el 2001. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores y editor de la revista de la Universidad de México. Decidí entrevistar a Mauricio Molina, ya que pertenece a un género poco común de escritores en las letras mexicanas. Es un excéntrico cuyas obras son difíciles de categorizar bajo los tradicionales géneros de nuestra literatura. Dentro de sus obras encontraremos muchísimo realismo junto con fantasía. Por lo general, tiene una forma de interpretar el mundo creando otros y habitarlos con tramas y personajes insólitos. Lo entrevisté en octubre en la Cafetería del Péndulo, ubicado en Perisur. Espero que les guste la entrevista y muchas gracias. Ok, ¿por qué para ti, siendo escritor famoso, premiado, la escritura es un arte? Bueno, la escritura es un arte porque hay que distinguir entre dos tipos de lenguaje. La información, el lenguaje informativo, el lenguaje que informa, el lenguaje científico, periodístico, que divulga ideas, que sirve como un medio de comunicación, y el lenguaje como medio de expresión. Son dos formas muy diferentes de utilizar el lenguaje. Para un escritor el lenguaje es expresión y esta se manifiesta de manera musical y por medio de formas. Las formas, como el cuento, la novela, la poesía, son aproximaciones artísticas al lenguaje y a la escritura, y por lo tanto, bueno, el lenguaje para el artista el lenguaje es muy diferente que para el científico, que para el periodista, porque expresa sus ideas, expresa sus emociones, y pienso que la escritura de alguna manera es un medio es un vehículo de expresar toda una serie de emociones, sueños, obsesiones, pensamientos, y entonces la aproximación hacia el lenguaje del escritor siempre será una aproximación sensual, mucho más ligada a la música, mucho más ligada a lo inconsciente, a los sueños, a las obsesiones, como decía antes, al deseo. Entonces, bueno, para mí esa es la diferencia fundamental entre lo que es un lenguaje artístico y un lenguaje puramente comunicativo que tiene otras funciones, ¿no? Ok, ¿y crees que es como muy posible que un artista pueda separar, específicamente en la escritura o en cualquier otra arte, su vida, o sea, su relato, su propia experiencia de como simplemente una expresión artística? O sea, ¿se puede hacer algo artístico sin involucrar? No, o sea, bueno, yo creo que un artista tiene siempre que estar involucrado personalmente en la creación, en lo que está haciendo. Es decir, no existe arte sin biografía. O sea, el arte sin biografía no existe. O sea, cualquier novelista, cualquier poeta tiene que partir de experiencias personales, íntimas, dolorosas, felices, extrañas, encuentros, hallazgos. Entonces yo creo que es muy difícil separar la biografía del artista, por un lado. No importa si estás escribiendo una novela histórica, por ejemplo, si vas a tratar una novela sobre una época distinta de la nuestra, las obsesiones van a estar ahí presentes y de manera implícita o en el subtexto de la novela o del relato o del poema. No se puede separar. No conozco ningún artista que haya creado un arte puramente objetivo, porque en realidad eso deja de ser arte, deja de ser una expresión individual y deja de ser producto de una libertad individual, ¿no?
y es más fácil irte hacia las experiencias negativas, el sufrimiento, el dolor, la tristeza, el duelo, o más fácil la felicidad, el amor, etc. En mi caso siempre estaré del lado de las experiencias negativas. No me gustan los finales felices, creo que son una traición ética. Digamos que lo que yo escribo siempre trabajo cuestiones como el dolor, la pérdida, el sueño, el asombro también, o sea, pero hay que distinguir entre el asombro de lo feliz, porque bueno, uno puede asombrarse por cosas como el sueño, como decía, como las pesadillas, o por cosas como un animal, un ser vivo, etcétera, un paisaje. Otra cosa también muy importante es que el artista, es decir, padecemos una especie de exceso de realidad y entonces partimos de una especie de pérdida, o sea, yo como escritor parto de una especie de pérdida de cierto tipo o sea, me manifiesto en contra de las ataduras que me atrapan, y por lo tanto siempre tengo una especie como de lucha y de conflicto. En lo que escribo siempre existen formas de lucha y de conflicto. Ahora, por otro lado, yo soy escritor muy sádico. Me gusta hacer sufrir a mis personajes. Me gusta que mis personajes sufran, les pasen cosas extrañas, se encuentren en laberintos, se encuentren en entramados específicos. Y un poco es un reflejo de lo que también me pasa a mí en mi vida, digamos. O sea, no es que yo viva en el dolor y en la exasperación, ni mucho menos, sino simplemente vivo en una suerte de eterna ironía, porque lo que hay en el fondo de todos estos personajes atormentados o que reflejan cierto tipo de sufrimiento o dolor es una cierta ironía del escritor, es el escritor jugando con sus criaturas y las pone en situaciones que yo como escritor disfruto que le sucedan a mis personajes. Si yo disfruto esa parte sádica de que a mis personajes les ocurran cosas terribles, trágicas, y hay una cierta burla en el fondo, hay una cierta risa muy en el trasfondo, por más triste y dolorosa que sea la historia, en casi todos los casos, hay una especie como de sonrisa irónica en torno a mis personajes y a las situaciones que suceden. Ok, y por ejemplo, de tus infinito número de cuentos y varias novelas, ¿cuál sientes que es el que más representa o es más una proyección personal en el Nido de Enero? O sea, sé que en todas, como ya habías dicho, como hay cierta proyección, sí, pero ¿cuál es el que tú piensas que es el que más? Creo que el último cuento, La Puerta Final, es uno de los más honestos, porque es un libro que trabaja sobre una palestra o una especie de registro de emociones y de imaginaciones de cosas que están muy presentes en todo mi trabajo. Para un escritor siempre el último libro es el mejor. Creo que este libro me representa muy bien porque representa pues toda la parte, digamos, personal, íntima, toda la parte, digamos, de lo fantástico, de lo siniestro, de lo asombroso, de lo extraño, que son, digamos, algunos de los temas que yo trabajo en mis cuentos. Ahora, hay otro libro que se llama La Trama Secreta, que es una compilación de mis mejores cuentos, de lo que eran mis mejores cuentos hasta antes de La Puerta Final. La Trama Secreta, publicada por el Fondo de Cultura Económica, donde también están presentes cuentos, como por ejemplo Postales del Más Allá, que es un cuento sobre la muerte de mi padre, cuentos como, qué sé yo, Mantis Religiosa, que es un cuento sobre negociación con los insectos, y hay varios cuentos que están ahí perfectamente representados, que representan perfectamente mucho de lo que yo soy personalmente. Ahora, hay otra vertiente mía, que es la vertiente de lo esotérico, que está muy bien planteada o muy explorada en el libro Telaraña, publicado por la UNAM.
Eso es un libro, digamos, que más bien se mete por el terreno de lo esotérico, de lo mágico, etcétera. Entonces también ahí creo que esos tres libros me representan mucho. Además de que creo que, bueno, como decía Italo Calvino, la primera novela quizás sea la más importante de todas, el primer libro quizás el más importante de todos, porque en él están contenidas todas las semillas de lo que va a venir después. Entonces le tengo un especial aprecio a mi primera novela, Tiempo Lunar. Es una novela de ciencia ficción, un thriller, una historia de amor muy extraña, una cierta extrañeza hacia el cuerpo femenino, una cierta relación con el erotismo. Entonces, bueno, creo que esos libros, Tiempo Lunar, Telaraña, La Trama Secreta y sobre todo La Puerta Final, me representan muy bien quién soy yo o qué es lo que yo hago, ¿no? Bueno, pero para finalizar, ¿qué otros artistas, ya sea de escritura o literatura, arte, pinturas, esculturas, cine, quiénes son como tus mayores influencias? Bueno, yo tengo mucha influencia del cine. El cine me gusta mucho, es un arte que a mí no deja de fascinarme, ¿no? Directores como Antonioni, Tarkovsky, filmes como Solaris o Blow Up de Tarkovsky y de Antonioni me marcaron muy fuerte, de manera muy fuerte. La pintura también es muy importante en mi obra. Pintores como Francis Bacon, el surrealismo, Hans Bellmer, Salvador Dalí, Picasso, son artistas que realmente me gustan mucho. Me gusta mucho la fotografía. Man Ray, por ejemplo, la fotografía me interesa mucho, lo visual me interesa mucho. Y desde un punto de vista musical, me gusta mucho el free jazz, John Coltrane, sobre todo el jazz de la época clásica, Miles Davis, John Coltrane. Y en la música clásica me gusta mucho la música de cámara. ¿Y por qué me gusta la música de cámara? Porque la música de cámara está construida por movimientos, por pequeñas partes, fragmentos, que pueden ser andante, fuga, etcétera. Y a mí me gusta que mis cuentos tengan una cualidad musical, de composición musical, que tengan una especie de entrada, una especie de apertura, después haya una especie de fuga por ahí, en algún párrafo de repente donde me dispare. Y me gusta mucho la música porque creo que muchos de mis cuentos tienen una relación muy profunda, sobre todo el uso de la palabra tiene una relación muy profunda con la música, con la musicalidad de las palabras, con la poesía, fundamentalmente. Creo que mucho de mi trabajo le debe, de mi prosa, de lo que yo escribo en mis cuentos, de mi narrativa, le debe muchísimo a la poesía. Y pues esas serían las artes que realmente me interesan más, el cine, la música de cámara, el jazz, por su libertad creativa, y la fotografía, ¿no? Yo creo que esas son las artes que más me interesan y que más cultivo, que me gusta más ir a ver, ir a contemplar, ir a escuchar, o escuchar en mi casa. Y especialmente la música para piano, creo que también la música para piano, así como instrumento, el piano es un instrumento que me interesa mucho y me gusta mucho. Muchas gracias. De nada, muchas gracias a ti.